¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de qué punto geográfico me estés viendo. Te saluda con mucho cariño y amor de Jesucristo, el pastor Muñoz Luis Alberto. Doy gracias a Dios por este momento, este periodo de meditación de la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Deseo de lo más profundo de mi corazón que todo material que subimos sea de bendición y sea para crecimiento espiritual de cada uno de los oyentes, de cada uno de aquellos que tienen el deseo y la inquietud de compartir lo que nosotros transmitimos en el amor de Jesucristo. Como este ministerio está encargado en transmitir lo que pocas iglesias lo están haciendo, y no que yo o los demás lo consideremos único, pero sí somos los pocos. Benditos a Jesús. Estamos anunciando una palabra profética. Estamos anunciando de que Cristo viene, al rapto de la iglesia está pronto a suceder, y no nos cansaremos de predicar esta palabra porque está escrita, está sellada a precio de sangre, benditos a Jesús, para que la iglesia se prepare, para que la iglesia pueda estar preparada para aquel día donde esperamos en el amor del Señor, de que sonará la trompeta, el sonar del shofar, como lo dice allí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18, donde finaliza diciendo: alentada por esta palabra. Bendito sea Jesús. Estaba meditando en estos tiempos el estado de la iglesia, el estado espiritual que está pasando la iglesia. Y me refiero a la iglesia verdadera, sabiendo que fue Jesús lo que nos enseñó y nos anticipó de que iba a haber dos tipos de iglesias, hablándolo a través de parábolas, a través de sus enseñanzas, hablando, digamos, la diferencia del uno y del otro. Benditos a Jesús. Como por ejemplo habla del trigo y de la cizaña. Está hablando de los dos caminos, el camino angosto y el camino ancho, que simboliza dos caracteres diferentes de la iglesia del Señor. Benditos a Jesús. Pero yo voy a aquellos que realmente mantienen en alto la esperanza de la vida eterna, de saber que algún día nos encontraremos con el Señor y nos estaremos gozando delante de su presencia. Mi anhelo y el anhelo de todos los siervos de Dios que predicamos esta palabra es que vos también seas uno más, que todos seamos uno más de aquellos que van a formar una fila tan larga en las mesas de la boda del Cordero. Benditos a Jesús. Meditaba el momento difícil que tuvo que pasar el apóstol Juan en una isla llamada Patmos. Atrás de mi espalda se encuentra una imagen, una foto, ¿no?, de lo que es la isla Patmos. Quizás hoy se ve como un lugar de atracción, un lugar de turismo, pero en el momento de que el apóstol Pablo junto con un montón de hermanos fueron a parar a ese lugar por causa de la predicación de la palabra del Señor. Benditos a Jesús. Hoy la iglesia no quiere ser perseguida, la iglesia no quiere hablar, no quiere confrontar la realidad, pero sabemos que estos hombres de Dios tuvieron que pagar un precio muy caro por tener en alto el mensaje, el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Yo te invito a compartir unos versículos del libro de Apocalipsis, el libro Apocalipsis, una carta poco leída por los lectores de la Biblia, benditos a Jesús. Y la vamos a leer
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo mención de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y dice así: la gloriosa, la siempre viva y eficaz palabra de Dios. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y a los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bendito sea Jesús. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bendito sea Jesús. Qué impresionante de poder entender de que hubo un momento que el apóstol Pablo estaba pasando un momento tan difícil. Bendito sea Jesús. Como decía, hoy quizás sea un lugar de turismo, un lugar de paseo, pero sabemos que cuando el apóstol cuando el apóstol Juan fue a aquel lugar, no era así. Era un lugar de tormento, un lugar de tortura, era un lugar donde iban a parar todos los malhechores. Pero, oh casualidad, que también fueron a parar a ese lugar los siervos de Dios, aquellos siervos que gritaban la verdad, que predicaban la verdad, que anunciaban a Jesucristo como el autor y consumador de la vida. Bendito sea el Señor. Se ve que a las entidades del gobierno en ese momento querían que resaltar solamente a un solo rey, que en ese momento era el César, y querían que lo adoraran como si fuera una deidad divina, pero los siervos de Dios no dieron brazo a torcer, todo lo contrario, mantuvieron en alto lo que habían aprendido directamente de la mano del Señor. Bendito sea Jesús. Por eso Juan fue uno de los últimos apóstoles que quedó con vida y tuvo que pasar un momento difícil. Muchas veces me pongo a pensar, bendito sea Jesús, que el libro de la Revelación, el Apocalipsis, bendito sea Jesús, quizás alguno tiene la idea de que Juan tomaba mate con el Señor todos los días, y te quiero decir que no era así. Bendito sea Jesús. Este hombre de Dios tuvo que pasar un momento tremendamente difícil, tremendamente imposible. Era tan imposible que él deseaba más que nada la muerte, partir con el Señor, que estar quedándose ahí. Aún el apóstol Pablo llegó a decir: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Han pagado un precio tremendo estos siervos de Dios por dejarnos las Escrituras, por no dejarnos la palabra, la mejor herencia que nos pudo haber dejado los siervos de Dios, los apóstoles, fue la Escritura, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos liberta, nos sana y nos guía, nos da una visión, sabiendo de que algún día nosotros también partiremos de esta tierra y nos encontraremos cara a cara con nuestro amado Salvador. Por eso te quiero animar a que medites en tu camino, a que no te entregues a las mentiras y al engaño que hoy la iglesia facilista está brindando. Lamentablemente, Jesús dijo que son más los que se pierden los que se salvan.
Y que para esto, para concretar y llegar al reino del cielo, tenemos que buscarlo al Señor en espíritu y en verdad. Por eso, este mensaje, esta palabra, esta reflexión, el apóstol Juan tuvo que sufrir. El apóstol Juan tuvo que pasar momentos difíciles. Momentos de sed, momentos de hambre, momentos de angustia, de tristeza. Pero lo maravilloso de esto, es bueno resaltar que sus angustias, su tristeza, no eran porque no le alcanzaba el dinero a fin de mes, ni tampoco porque no había comprado el carro de último modelo, o porque no tenía la mejor iglesia, benditos a Jesús, sino la angustia y la tristeza de él era por ver tantas almas que se perdían en el pecado, tantas almas que morían y partían sin la salvación, benditos a Jesús. Y el anhelo ferviente de él era que las almas reconozcan y conozcan a aquel que se entregó el todo, por amor a nuestras almas, aquel que lo llevaron a la cruz. Dice que la muerte del Señor fue una muerte terrible, fue una muerte de una gran tortura, y por eso dice la Escritura, y fue muerto, y muerto por la cruz. Benditos a Jesús. Gracias a ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario, su sangre, su preciosa sangre que fue derramada en el madero, nos hizo salvos, nos hizo un pueblo selecto para que podamos entrar en el reino del cielo. No pierdas esta salvación. Busca a Dios mientras que Él pueda ser hallado. Desde este lugar te abrazo en el amor de Jesús. Acepta a Jesús como tu único Señor y suficiente Salvador de tu alma. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.